want to welcome everybody to our first event of the 2023 year, and also take this opportunity to wish you all a happy new year, since it's the first time I'm seeing many of you. I also want to start by thanking our Mellon Dispositions in the Americas postdoctoral fellow, Lucia Stavig. Dr. Stavig, as you know, it's a PhD in anthropology and is doing a postdoc here with us as part of the Dispositions in the Americas research team. I want to thank Lucia very much for having put together this amazing panel, and our staff, Kathy Barge and Ana Jimenez, also for all the support they provided to make this happen. As in many of our events, we are very fortunate to have simultaneous translation from English to Spanish and Spanish to English from Flor Tébano, who is there, our interpreter. All you have to do if you're in Zoom is to choose the interpretation channel for the language that you wish to hear on. And if you're here in the room and you need translation from English to Spanish or Spanish to English, you could also use the Zoom link and wear headphones. Most of the event today will be in Spanish. So soon we're going to switch. Esos son los comentarios de inicio. Ahora sí, continúo en español para presentar a nuestros speakers. Mientras damos la oportunidad a más gente que va llegando de acomodarse. Voy a presentar a nuestros speakers en orden alfabético por el primer apellido, siendo que en Perú, como en otros países de América Latina, es común el doble apellido, así que voy a elegir el primero. Primero entonces voy a presentar a Gabriela Noles Cotito, que justamente está acá en Speaker View en nuestra pantalla. Gabriela es médica y Benjamin Franklin Fellow de Estudios Africanos en la Universidad de Pensilvania. Recibió su doctorado en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su maestría en salud pública de Harvard Escuela Chan de Salud Pública. Trabajó como consultora experta en etnicidad y salud, enfocándose en los afro-latinoamericanos en la Organización Panamericana de la Salud, donde redactó estrategias de salud para afro-latinoamericanos y jóvenes afro-latinoamericanos. Gabriela está haciendo su field research en Perú este año. Para mí es un placer trabajar con ella como miembro de su comité doctoral y es muy lindo tenerte aquí, Gabriela, particularmente dada toda la situación en Perú. Lindo verte y aprender de vos. En segundo lugar, y perdón, debió haber sido primera, la doctora Paula Muñoz Chirinos. La M está antes que la N, perdón por mi error. Paula es profesora asociada del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Es autora del libro Fine Audiences, Clientelism and Electoral Campaigns When Parties Are Weak, o Comprando Audiencias, Clientelismo y Campañas Electorales cuando los partidos son débiles, que fue publicado por la editorial Cambridge University Press en el año 2019. También fue miembro de la comisión consultiva denominada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, orientada a proponer las normas para la implementación de la reforma política en Perú. Paula es una querida colega y cientista política con quien somos parte de varios grupos y realmente es un honor y un placer tenerte aquí, Paula. Luego quiero presentar a Tania Pariona Tarqui. Tania es dirigente quechua, trabajadora social, política y activista de derechos humanos,
que representó el departamento de Ayacucho en el Congreso de la República del Perú del año 2016 hasta el 2019. En su labor parlamentaria, se dedicó a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y originarios frente a las empresas mineras, reivindicando el derecho a la consulta previa, el derecho humano al agua y la reparación de las víctimas del conflicto armado. También frente a la impunidad de los perpetradores de crímenes en ese momento, incluida la esterilización obligatoria, que es uno de los temas justamente que trabaja nuestra postdoctoral fellow Lucía Estado. Tania, es un placer conocerte en este foro y que seas parte de este panel. Realmente un placer y un honor para nosotros en la Universidad de Pensilvania tener la posibilidad de que seas parte de este evento con nosotros. Muchas gracias desde ya por participar. Y finalmente, pero no el último, como decimos en una mala traducción del inglés, el doctor Martín Tanaka, que es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con sede en México. El doctor Tanaka es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, del que fue su director general entre los años 2005 y 2007. Actualmente es director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y director del doctorado en Ciencias Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También debo agregar que de los miembros del panel, Martín es a quien conozco por más tiempo, siendo que 20 años atrás, en el 2003, fuimos postdoctoral fellows o visiting scholars a la vez en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, donde tuve el placer de ser office mate con Martín. Así que Martín, luego de mucho tiempo de no vernos, es también un gusto tenerte acá. Sin más, voy a dar entonces la palabra ahora a postdoctoral fellow Lucía Stavig, quien va a moderar el panel de hoy. Pero nuevamente quiero agradecerle a todos su presencia acá, recordarles que cuando no estén hablando, por favor, usen la función de silenciarse para no tener problemas en el Zoom. Bueno, Lucía. Muchas gracias, Tulia, y muchas gracias por estar presentes todos. Gracias. Voy a dar una breve cronología de eventos y de ahí vamos a pasar a las preguntas. Entonces, el 29 de noviembre del 2022, después de 16 tumultuosos meses de la presidencia del señor Castillo, el congresista no agrupado Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia presidencial. La moción fue admitida a debate con 73 votos a favor, con la cual el presidente de la República fue citado al Pleno para el día 7 de diciembre de 2022 para ejercer su derecho a defensa. La vacancia necesitaba una mayoría calificada, 2/3 del número legal de congresistas, el cual corresponde a 87 votos a favor de 130. Sin embargo, diversas voces consideraron que no se tenían los votos asegurados para aprobar la vacancia. Pese a ello, ocurrió un suceso inesperado horas antes de la sesión. En la mañana del día del cual el entonces mandatario ejercía su derecho a la defensa, el 7 de diciembre, se transmitió en vivo un mensaje a la nación, y cito: "En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional". Fin de cita. Tras dicho mensaje, el Congreso de la República adelantó la sesión e inició la votación de vacancia directamente, amparándose en el artículo 46 de la Constitución Política del Perú, debido a la gravedad de la situación. Luego de dicha votación, se alcanzaron 101 votos a favor de la destitución de Pedro Castillo, por lo cual la moción de vacancia por incapacidad moral fue aprobada, poniendo fin a su gobierno.
El entonces presidente fue detenido en pleno traslado hacia la Embajada de México. De acuerdo con la Constitución, asumió entonces el cargo su vicepresidenta, Dina Boluarte, y pronto surgieron manifestaciones de protesta. Desde ese entonces, en varios departamentos del país, principalmente en el sur, partidarios de Castillo han estado protestando, pidiendo la renuncia de la presidenta, la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones inmediatamente y la realización de una asamblea constituyente. Entre las manifestaciones pacíficas también ha habido destrucción de propiedad privada, ataques a policías y otros representantes de las fuerzas de seguridad y bloqueos de carreteras. La represalia del gobierno ha sido rápida y dura. El 15 de diciembre del 2022, en las afueras de la ciudad de Ayacucho, efectivos del Ejército Nacional del Perú dispararon contra civiles mientras helicópteros sobrevolaban a la zona. 10 manifestantes perdieron la vida. El 10 de enero, 19 personas murieron en la ciudad de Juliaca tras ser baleadas por fuerzas de seguridad. Las denuncias de que la policía utilizó munición letal indiscriminadamente contra los manifestantes desbordaron la indignación y resolvió a muchas a trasladar la protesta a la capital, el disque Toma de Lima. El 21 de enero, más de 192 manifestantes fueron detenidos arbitrariamente, incluyendo estudiantes en sus dormitorios, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad más antigua de las Américas. El 23 de enero, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos en el Perú presentó un informe sobre los atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad peruana en el marco de las manifestaciones antigubernamentales. Detallan el uso arbitrario de la fuerza con 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos, torturas inhumanas y degradantes de parte de la Policía Nacional, agravio sexual, militarización, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros agravios. Y ayer, el 26 de enero, Pedro Castillo se autodenominó prisionero político de Dina Boluarte en una carta enviada a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este mismo día, Boluarte anunció que las fuerzas de seguridad despejarán a más de 80 bloques en el país que dejan a regiones sin alimentos ni combustibles. Entonces, en marco de esta cronología de eventos, pues nos da una idea de lo que ha pasado, ¿no? Pero también deberemos pensar en los antecedentes para comprender realmente lo que está pasando. ¿Qué tendencias históricas y configuraciones políticas han llevado a esta situación? Y dentro de estos, ¿cómo podemos entender las demandas de los manifestantes, tales como la disolución del Congreso, adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente, y a la vez la represalia violenta del gobierno? Y ahora pasaremos a las, ¿a quién quería ir primero? Bueno, si nadie se anima, si quieren, empiezo yo. ¿Qué pasó? Sí. Yo puedo empezar también si Bueno, quieren, no hay problema. Bueno, quizás sí, porque Martín se congeló. A ver si pasamos a Paula, por favor. Ya, fue Martín, yo no sabía si era yo o si era él lo congelado. Bueno, primero muchas gracias a Tulia y a la Universidad de Penn. Ya, bueno, claro, Lucía, por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes y con todo el panel. Tal vez primero hablar de antecedentes, pero antes de hablar de antecedentes yo quiero como compartir algo que creo que es bien importante, sobre todo una lectura desde afuera, es simplemente contextualizar que en el Perú ahorita tenemos un proceso ya desde el 2016 en curso sobre el cual voy a hablar, pero sobre todo desde el 2021, desde la última elección, de una polarización que no es solamente política, sino también es social, creciente, y que lo que está haciendo es dificultar cada vez más el
el encuentro de espacios de diálogo, de transmisión de información y de lecturas que traten de ser más o menos parciales, no sesgadas de los hechos. Entonces creo que lo primero es, a la hora de leer los hechos y todo, hay que tener mucho cuidado con las fuentes que se consultan, con los términos que se usan, porque los ánimos en Perú están muy crispados y es un tema como muy difícil sobre el cual es muy difícil hablar. Y el intento, lo que yo voy a hacer acá es tratar de hablar, obviamente desde la medida en lo que posible, desde una perspectiva de tratar de guardar una lectura lo más neutral posible, porque claro, uno no es completamente neutral, yo me declaro pro-democrática en un sentido bastante abierto, pero tratar de cuidar eso, ¿no? Y creo que es importante como tenerlo y recordarlo, ¿no? Entonces, antes de que denunciar o, digamos, decir quién tiene las culpas, yo voy a tratar de ver como un contexto. Entonces, seguramente Martín me va a complementar luego, pero yo lo que veo acá es que de alguna manera es algo, lo que estamos viendo, creo yo, a estas alturas es claro que es como el resultado de un proceso muy lento, pero que ya tiene buen tiempo de deterioro democrático. En inglés está usando el término democratic backsliding, y que de alguna manera, si uno retrocede en el tiempo, lo puede ver que es un proceso realmente que está llevado sobre todo por esta democracia sin partidos organizados que Perú inaugura en los 2000, ¿no? Entonces, es esta situación estructural que va generando una serie de, digamos, de consecuencias. Al principio, antes del 2016, veíamos sobre todo algunos problemas y límites de la representación democrática, los problemas de cambio de mandato, una serie de otras cosas, pero luego del 2016 empezamos a ver otro tipo de problemas y otros cambios dentro de este mismo proceso en el cual las organizaciones políticas no se fortalecen, y tampoco se fortalecen otras cosas que caracterizan el Perú, como son la baja capacidad del Estado peruano y el hecho de ser una sociedad con múltiples desigualdades que, a pesar del crecimiento económico, no se resuelven, ¿no? Y de tener también antecedentes que creo que son importantes y que se mantienen como estables en la primera parte de los 2000 en esta democracia sin partidos, en tener un orden, Vergara y Encinas lo han llamado un régimen neoliberal en pie, sostenido por una coalición política en particular, pero además con legados que nos vienen del pasado también de la violencia política y de la forma como se lidió con ese tema, ¿no? Entonces, hasta antes del 2016 veíamos una serie de problemas, quejas, ¿no? Pero a partir de este año yo creo que hay algunos hechos que han cambiado y que empiezan a exacerbar ciertos problemas que son más evidentes hoy, ¿no? Creo que un hito importante en el 2016, por eso lo menciono, es la división de la derecha en dos listas diferentes, ¿no? Entre una derecha más, entre comillas, más elitista, tecnocrática, que va con Peronas con el Cambio, y una derecha más popular, conservadora, de fuerza popular, y que está marcada pues en este gobierno dividido de PPK sin mayoría, ¿no? Y una serie de procesos que vienen después de eso, ¿no? Que simplemente los voy a mencionar para pasar a dar la palabra y no acaparar tanto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hemos visto desde entonces, ¿no? Incremento del poder legislativo, de facto, no de jure, sino de facto. Las leyes, las normas no han cambiado, pero el legislativo ha acumulado más poder en cara al Ejecutivo, que en este periodo pre-2016 el Ejecutivo y la élite tecnocrática tenían más poder. También un debilitamiento progresivo, por eso es que es el incremento del poder legislativo también de la coalición política que sostenía el orden neoliberal, un incremento del poder político de informales y grupos de interés particularistas muy cercanos a estos otros, ¿no? Y el impacto de escándalos de corrupción, ¿no? Y la creciente judicialización de la política que surge a partir de esto, teniendo nuevos actores que ahora intervienen en la política que antes no intervenían, como es la fiscalía, ¿no? Los fiscales. Y
finalmente como golpe, ¿no? O sea, que el primer choque externo fue la Bajato, ¿no? Y todo lo que trajo como denuncias de corrupción que vino más desde afuera, desde el plano internacional, después tuvimos la pandemia, ¿no? Y todo esto produce un pico de mucho malestar, descontento ciudadano antes de las elecciones del 2021, ¿no? Que lo vemos ya desde las protestas del 2020 y una crisis política que venía en curso por el enfrentamiento de poderes que empieza el 2016, ¿no? Y desde ahí hemos seguido, ¿no? En este proceso de cada vez degradación más constante, y tuvimos una elección que, si podemos caracterizarla, decimos que es yo le he llamado una elección polifragmentada. Nos hemos quedado con la parte de saber y conocer y ver más la parte de polarización, pero en realidad es una elección que tuvo a la base algo que aún no se resuelve, que es una gran fragmentación política de los actores políticos, que es parte también del problema que tenemos, ¿no? Una gran polarización, pero sin actores capaces de intermediar, mediar la crisis, y actores muy precarios, muy improvisados, que no son, que son ambos, y acá es simplemente, para decirlo así, para empezar, ambos producen la crisis actual, ¿no? O sea, contribuyen, tanto Ejecutivo como el Congreso Legislativo. Pasemos a Martín. Sí, gracias. Bueno, perdón, siempre pasa que la conexión está bien, pero justo se va cuando a uno le toca intervenir. Para complementar lo que decía, lo que estaba comentando Paula, y muy telegráficamente, creo que pensando en antecedentes, tendencias históricas, ¿no? Yo creo que un primer punto que hay que poner sobre la mesa es que desde las últimas elecciones peruanas se ha visto, digamos, repetido una suerte de patrón en donde sectores más rurales, sectores del sur andino, ¿no?, tienden a tener una preferencia por candidatos más hacia la izquierda, con un discurso más crítico, digámoslo así, y Lima y la costa norte tienden a tener un patrón de votación un poco más conservador, ¿no? Eso se vio en la elección que llevó a la presidencia a Alan García, a Ollantumala, la elección de Kuczynski y la elección de Pedro Castillo también, ¿no? Entonces, ya tenemos una cierta tradición que recorre varias elecciones y que tiene raíces históricas muy largas, por supuesto, de estos como patrones y expectativas un tanto diferenciadas en el electorado, ¿no? Creo que esto es importante para entender por qué las protestas se concentran sobre todo en el sur, pero tienen un carácter nacional importante, ¿no? Dos, creo que, como Paula muy bien decía, se ha ido incubando un proceso de polarización. Yo creo que algo que llama la atención es cómo en los sectores de derecha ha habido un proceso de radicalización muy fuerte, ¿no? Que se ve en otros países de América Latina también, ¿no? Pero nuestra derecha, efectivamente, las posiciones más extremistas son las que tienen mucho más vocería, y digamos, el triunfo de Pedro Castillo fue visto pues como el riesgo de la entrada del comunismo, ¿no? Yo creo que ese tipo de diagnóstico al comienzo pensábamos que era como tremendamente exagerado y solamente algunos ultras en la derecha, pero como que fue creciendo y haciéndose cierto sentido común entre la élite más de derecha. Otra cosa que me parece que es importante mencionar es que así como ha habido un proceso de radicalización en la derecha, me parece que otro tanto ha pasado en la izquierda, ¿no? Es decir, posturas de izquierda un poco más institucionales, que tenían grupos de izquierda que podían hacer el puente, digámoslo así, entre posturas más institucionales, representación parlamentaria, representación gremial y representación del mundo de base, se han debilitado mucho en los últimos años, y me parece que todo eso ayuda a entender por qué es que cuando estalla esta protesta, las protestas hayan seguido este camino de una propuesta, ¿cómo decirlo?, una plataforma política muy radical, digamos, ¿no?
que pasa, por ejemplo, por la disolución del Parlamento, ¿no? Y bueno, y otra cosa, y finalmente, ¿no? Me parece que esto ayuda a entender también el nivel de confrontación que estamos viviendo ahora, este clima del que hablaba Paula al inicio de su intervención, ¿no es cierto?, de mucha crispación, ¿no? Creo que la respuesta gubernamental está muy teñida de este sentido común de la derecha, de que acá se está jugando un gran partido de fondo, donde se está jugando la sobrevivencia del modelo y de la democracia frente a la amenaza del comunismo, y por lo tanto hay que mostrar firmeza, no hay que hacer concesiones, y de allí el tipo de represión tan descontrolado que estamos viviendo. Y una última cosa para decir es que entonces las protestas tienen un componente espontáneo, descentralizado. Creo que también para entenderlas hay que mirar mucho las diferencias por las regiones. Una cosa es qué está pasando en Lima, qué está pasando en Puno, qué está pasando en Ica, qué está pasando en Madre de Dios, ¿no? Como que hay dinámicas diferentes en cada lugar. Y estamos pues por eso ante un panorama bastante complejo, ¿no? Pero creo que lo que prima es esta fragmentación también de la que hablaba Paula, ¿no? Y por lo tanto hace muy difícil encontrar interlocutores y tener un proceso de negociación que pueda llevar a alguna parte, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Martín. Cedemos la palabra a Tania. Bien, rima ikamulaykichik, llapallaykichik maya hatun napaykuynita. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por este espacio que nos permite tener una voz pública sobre lo que acontece en nuestro país. Yo intentaré recoger, si no acercarme a la lectura desde la perspectiva del Perú surandino, urbano e indígena, del cual yo también soy parte, y de lo que ha significado tal vez en los últimos 30 años de vida política para estos sectores, nuestros territorios. No hay un solo factor, sino varios aspectos acumulados de decepciones, hartazgo, que se expresa en la deslegitimación y rechazo a la clase política de hoy y de los que han pasado en los anteriores periodos por parte de la población peruana. Es verdad que la crisis política que venimos arrastrando se afirmó más notoriamente el año 2016, periodo en el que yo estuve en el Parlamento hasta el 2019, y esto ha sido una constante enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero ahora tenemos un escenario distinto. Distinto, pero no tan diferente, porque las causas y las razones pueden ser incluso las mismas. Un primer elemento que yo quiero vertir tiene que ver con esta reproducción de la visión de Estado todavía colonial, monocultural, racista, heredado desde la República, y es vigente hasta nuestros días. Y muestra de ello es la reacción que tuvo la derecha y gran parte de la población también contra Pedro Castillo y su elección posterior como presidente, frente a regiones andinas como el sur, para quien más bien representaba las demandas, rostro andino, maestro rural, campesino, ¿no?, de este sector visto como marginal por distintos gobiernos. En este contexto particular, las expresiones de menosprecio, de insultos y de racismo vuelven a brotar contra la población del interior del país, que llega hoy a la capital para movilizarse. La prensa, sobre todo nacional, y el gobierno, por supuesto, han mostrado cómo grupos de personas manipuladas, ¿no?, con un nivel de ignorancia, o indios que vienen a reclamar servicios básicos de derechos postergados. Hemos escuchado en las palabras de la presidenta Boluarte el desconocimiento y la negación de la ciudadanía
y reduciéndolos a pobres únicamente con demandas sociales, pero carentes de capacidades y derechos políticos. Son, yo pienso, la reproducción de mismos gobiernos con esta fórmula de clientelaje y de represión a la que aquellos que tienen o que empezamos a tener voz pública, el que se repite y volvemos a notarlo desde quienes venimos de estas regiones sobre todo. Hoy volvemos a tener escenas de violencias que reviven recuerdos de los tiempos del conflicto armado interno de la década de los 80. Yo vengo de Ayacucho, la región con el 40% y más de población afectada, buscando justicia hasta el día de hoy. Por ejemplo, el caso concreto de mi pueblo, en el distrito de Cayara. Y claro, también hay estos pendientes de justicia que están latentes en varios pueblos que componen esta parte del país. Y ver cómo la presidenta Boluarte viene actuando frente a la crisis, adoptando medidas como la intervención de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Nacional, quienes disparan con armas de fuego contra la población que se moviliza, y el uso de tanques para allanar locales como el de la Universidad Mayor de San Marcos, no es propio de una democracia, mucho menos la solución a un conflicto social y más bien la ausencia de esta mirada amplia de lo que significa la crisis profundizada y exacerbada en nuestro país. Las muertes ocurridas en Ayacucho, Puno, fueron masacres. Es inadmisible para cualquier ciudadano ver que en un solo día 10 o 17 personas, como en el caso de Puno, sean asesinadas en contexto de protesta. Detenciones arbitrarias, violación a los derechos humanos, acusaciones de terroristas a todo aquel que hoy participa de las movilizaciones. Y esto, por supuesto, se refuerza con los honores públicos e incentivos económicos a la Policía Nacional que el premier, el señor Otárola, ha anunciado en una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Además, la negación reiterada y la evasión de responsabilidades por estas graves violaciones a los derechos humanos. Todo esto, por supuesto, no hace sino exacerbar la crisis, como decimos, y el nivel de convulsión social en el que hoy estamos. La presidenta claramente hoy se sostiene bajo el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Congreso, y hay una visión además a nuestro sistema de justicia por más bien dar señales de que en adelante estas muertes y hechos van a quedar impunes, porque se ha intentado incluso de desarticular la Fiscalía de Derechos Humanos, especializada en las investigaciones de derechos humanos. Entonces, no es un grupo minúsculo de delincuentes o asusadores políticos en las calles, son los pueblos colectivos y ciudadanos de a pie que estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta con demandas legítimas. Nadie que tenga conciencia ciudadana y de derechos y de dignidad puede estar ajeno a esta realidad y quedarse en silencio sin decir nada. Como decía un comerciante ambulante que salió a las marchas y a quien apresaron acusándolo de terrorista, y él decía: señores, yo soy simplemente un comerciante que se gana la vida vendiendo galletas. Y aquí no hay odio ni resentimiento, hay una sed de justicia. Hoy la gente, por supuesto, tiene conciencia de derechos, accede a la información desde las redes sociales o medios alternativos digitales, que es mucho más rápida y diversa frente a medios de comunicación nacional que más bien han construido una mirada paranoica acerca de las protestas. Y entonces la ciudadanía va construyendo también su postura crítica, reflexiona al interior de sus entornos comunitarios, organizativos. ¿Y por qué? Porque vivimos en carne propia los golpes de las desigualdades, la corrupción institucionalizada en los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, y en los 3 niveles de gobierno: la pobreza, la impunidad y la injusticia. Ya se ha hecho mención a nuestro sistema de justicia con jueces y fiscales que han estado involucrados en actos de corrupción, los famosos cuellos blancos que tienen sus brazos políticos en el Congreso para seguir operando bajo la misma fórmula de corrupción o favoritismo. Y aquí hay que señalar, por ejemplo, que la encuesta que hace el Instituto de Estudios Peruanos señala que el 50% de la población hoy se identifica con las protestas.
Por tanto, las demandas que viene planteando la población, como la renuncia de la presidenta, las nuevas elecciones generales, creo que empieza a tener un poco más de eco también la idea de formular, de construir una nueva constitución, pero son demandas que están sentidas, expresadas en la calle, en las movilizaciones. Gracias. Eso como para, en todo caso, complementar a todo lo que ya se ha dicho. Yo lo único que quiero dejar aquí señalado es que en la práctica tenemos hoy partidos en nuestro país que han perdido el sentido como expresión, uno, de una visión de país. Dos, la construcción de una propuesta orgánica basada en el análisis histórico y la proyección de un futuro para lo cual se requiere transformaciones en el presente. Planteamiento, por ejemplo, ideológico unido a una ética política, ¿no? El debate programático para construir una estrategia posterior o una construcción de un aparato de gobierno y gestión técnica del Estado, que es lo que en este tiempo ha demostrado las carencias y el abandono del que tanto se hace mención a estos territorios. Y bueno, el gran desafío de construir, por supuesto, una masa crítica, reflexiva, que empiece a construir también propuestas y programas para un mejor escenario de vida en nuestro país para todos. Gracias. Gracias, Tania. ¿Gabriela? Sí, bueno, bueno, vamos a ver cómo puedo complementar los comentarios para no repetir en aras del tiempo. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, profesora Faletti, profesora Barch, Lucía, gracias por la organización del panel. Me permito también saludar a mis copanelistas y expresarles nuevamente mi admiración y asimismo saludar a la audiencia, y desde aquí puedo reconocer a mis compañeros de doctorado. Allí veo a João, que es brasilero, a Humberto, mexicano, y a Lenin, que es un compatriota también peruano. Contarles un poco que recibir la invitación y explorar la audiencia y ver la confirmación de los panelistas. Voy a configurar mi aporte desde la siguiente posición. Soy una negra limeña que vive en una zona rural. Y también voy a permitirme hacer quizás hacer un poco de liaison entre para expandir un poco los conceptos para que puedan ser entendimiento de toda la audiencia, ¿no? Perú, en nuestra república, tiene un gobierno unitario, no es complejo, es decir, no es federal ni confederal, como lo son Brasil, Estados Unidos o México. Somos una república que en teoría constitucionalmente aporta por la descentralización, pero en la práctica estamos desconcentrados. Eso quiere decir que las funciones administrativas, principalmente técnicas, están a nivel regional, pero se mantiene el poder de decisión a nivel central. Creo que una muy buena descripción, bueno, ya se pintó muy bien la cancha, creo, por Martín, Paula y Tania. Y bueno, definitivamente que nos queda claro que la crisis se agudizó en el 2016, y quiero traer aquí a colación una paradoja propuesta por el profesor Tanaka, pero es una democracia sin partidos. Pero hace pocos días escuché al politólogo Alberto Vergara decir que parecemos también que somos una democracia sin demócratas. Está muy complicado encontrar demócratas actualmente en la República. Y para quizás aterrizar un poco más, o para poder hacer un poco más legible lo que está pasando en el Perú, me parece importante compartir un poco, por ejemplo, desde mis lentes, esta movilización, la convulsión, este evento agudo comenzó así. Un buen grupo de peruanos que se dedicaban a la agricultura principalmente, que se han visto históricamente postergados, habitantes de un país que la economía está viento en popa según a niveles generales, pero situación materialmente hablando no cambia, y que están acostumbrados a ser visibles por los políticos. Cada vez que hay elecciones, vieron hace 16 meses que en una elección con una oferta bastante, por decirlo así, deplorable, llegó a la presidencia una persona que lucía como ellos, hablaba como ellos. Bueno, yo también me incluyo, lucía como yo, hablaba como yo, no era parte del establishment político. Y de pronto salió, y desde que salió,
con la esperanza del cambio, al mejor estilo de los trumpistas en Estados Unidos, se declaró que hubo un fraude. Y no solamente eso, sino que se acompañaron muchos insultos y expresiones racistas, que definitivamente abren heridas no sanadas en nuestra república. Definitivamente, la gestión de Castillo dejó mucho que desear, pero no se puede negar que no tuvo solamente una oposición sostenida, sino una oposición obstructivista que no dejó al entender de la población general hacer acciones. Asimismo, es una población que ha pasado por una pandemia en la cual se agudizaron las desigualdades, en la cual mediante la pandemia te diste cuenta, uno se da cuenta, porque yo he vivido gran parte de la pandemia aquí en Perú también, no en Lima, sino en zonas rurales, que se hacía aún más difícil y se hacía evidente la diferencia de la desigualdad. Para poder acceder a salud de calidad, se tenía que ir a las ciudades más cercanas, y había muchas dificultades. Además, otra cosa que no se está conversando mucho alrededor es que, por ejemplo, yo vivo en una comunidad principalmente agrícola y aquí no se han podido resolver. Desde aquí el gobierno se ve como el gobierno, el presidente y el Congreso, peleándose todo el tiempo. No han podido resolver necesidades básicas y tampoco les han permitido tener acceso a materiales para su trabajo principal. Por ejemplo, el precio de la urea está por los cielos, ha estado por los cielos, y toda esta bolondrón y discusiones no han podido asegurar un contrato bueno de urea para poder distribuir urea alrededor del país. Además, venimos de una sequía que recién ha llegado el agua, entonces el ánimo está muy crispado. En este sentido, después de la asunción del cargo de la presidenta Boluarte, se vio que ya no había diferencia, sino que el Ejecutivo y el Legislativo todavía tenían algunos, había oposición o que el Ejecutivo todavía cargaba sus necesidades o que lo representaban. Actualmente, como ya se comentó, se ve como que tienen el mismo espíritu y los mismos planes para el país. La represión policial ha sido enorme, creo que ya se sabe y se ha visto imágenes terribles, y entonces estamos en eso. Actualmente, bueno, y se terruquea todo el mundo a diestra y siniestra, y actualmente lo que se ve también es que la gente está saliendo a marchar, ya no por diferentes motivaciones al pasar de los días, sobre todo en respuesta e indignación por la violencia. Pero creo aún que hay una plataforma común de pedidos. Lamentablemente la polarización que ya han pintado muy bien Martín, Paula y Tania, no permite en verdad tener un diálogo. Y en el medio estamos todos, la población. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. César Hildebrand dijo en su columna del 13 de enero que los perdedores de las elecciones del 2021 constituyen ahora la nueva mayoría oficialista congresal, la Fuerza Popular, el Partido de Fujimori, Renovación Popular, Avanza País y algunos otros. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto sigue siendo el Congreso un actor legítimo? Y dentro de eso, ¿cómo ven el rol de Boluarte y la relación entre Boluarte y el Congreso? Creo que para esta ronda vamos a ir al revés, para que Gabriela no siempre no sea la última. Entonces empezamos contigo, Gabriela, si estás lista. ¿Nos escucha? Oh, yeah, sí, perdón. Okay. Sí, perdón. Entonces, bueno, ya que comienzo yo, me voy a permitir hacer un comparativo un poco grosero para nuestra audiencia, pintando un poco el panorama de la prensa, ¿no? La situación de la prensa peruana sería como
Sí, ponemos un paralelo con Estados Unidos, como si la gran mayoría de noticieros y opiniones políticas de los diarios estuvieran parcializadas y fueran teñidas por la imparcialidad o la parcialidad que nos ofrece Fox News. Es más o menos así como está. Hay una... casi todos los medios escritos son parte del mismo grupo de poder. Y están ligados con esta derecha principalmente radicalizada que está principalmente en el Congreso y ahora también se ve como parte de como parte de ella la presidenta, que nos comentó el profesor Tanaka. A esta prensa, muchas de las personas, a esta prensa tenemos una prensa que está principalmente en medios digitales actualmente, que está poblada de las personas que fueron expelidas de esta gran prensa parcializada, que son los actores que trataron de mantenerse imparciales, o mejor dicho, neutros, ¿no? Porque uno no puede ser totalmente imparcial. Neutros, como todas estas personas casi todas estas personas que fueron expelidas de este gran grupo de prensa escrita y televisiva, han poblado los medios digitales, dándonos propuestas, ofreciéndonos propuestas muy interesantes de noticieros. Y ahí uno encuentra medios imparciales. Hay otro efecto que creo que no está siendo muy difundido actualmente, es que, por ejemplo, yo estoy aquí en una zona rural y las personas no tienen tiempo de ver televisión y lo cierto es que las juventudes usan, están todo el tiempo con los celulares viendo, acabo de decirlo como lo diría mi abuelita, y el efecto TikTok y las redes sociales es bastante grande. Encontramos muchos cortos, muchos videos que se comparten. Entonces, claro, hay una contraposición de lo que dice la prensa escrita sobre lo que está sucediendo en el país, pero me llega un video por WhatsApp o por TikTok o por cualquier que me muestra todo lo contrario. Que en la prensa escrita ensalzan a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero en contraposición, la gente y las juventudes sobre todo están viendo estos videos y generando una conversación con las personas mayores. Entonces, haciendo un resumen nuevamente un poco áspero, me van a disculpar, la mayoría de los baby boomers ven noticias en televisión y periódico, la generación X hace lo propio, pero entienden de las noticias también por redes sociales. La generación de los millennials hace un poco más de las noticias por redes sociales y se contrasta mucho más con la oferta de televisión. Y definitivamente los centennials parecen usar más que nada medios digitales. Eso también nuevamente agudiza la polarización. La prensa en Perú se considera como es el cuarto poder, así le llamamos. Tenemos el legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y la prensa. Pero la prensa nuevamente está, creo que hasta hace unos años podíamos ver una prensa principalmente, la prensa en general, en el gran espectro, resaltando acciones de la derecha que ahora se han radicalizado, pero actualmente vemos un poco más de otros discursos, ¿no? Un discurso más moderado otra oferta en prensa escrita y principalmente digital y en otros medios. Gracias. Gracias, Gabriela. ¿Pasamos a Tania? Muchas gracias. Creo que es una pregunta bastante importante, hablar de los medios de comunicación y su comportamiento en este contexto. Yo creo que queda bastante afirmado que el Ejecutivo hoy y la mayoría del Congreso comulgan en ideas, comparten la fórmula de enfrentar la crisis bajo el estado de emergencia, la represión y la militarización de las zonas de protesta, y son las medidas que han estado igual reproduciéndose como si fueran las salidas desde los medios de comunicación. No voy a decir todas, pero gran parte de los medios de comunicación, sobre todo de nivel nacional, o que son corporaciones pues, de la élite más de la capital.
Pero también queda claro que, que el Congreso hoy no tiene la legitimidad. Ha perdido credibilidad y, por supuesto, mucho menos la representatividad. Y junto con el Ejecutivo, pues son los dos poderes hoy rechazados y repudiados por la población. Sin embargo, el Parlamento tiene un rol preponderante en la salida de esta crisis, porque de ellos depende, ¿no? De sus votos, depende cuándo exactamente van a ser las elecciones. Ayer, después de la marcha multitudinaria que empezó desde la Panamericana Norte hacia el centro de la ciudad, con miles de ciudadanos, que por primera vez pasó en la televisión nacional, algunos ciudadanos decían, uy, no pensé que era tan grande la marcha. ¿Por qué? Porque la prensa no coberturaba lo que estaba, digamos, ocurriendo, o la dispersión que generaba la Policía Nacional, entonces enfocaban los grupos más dispersos y siempre repitiendo en el discurso de la presidenta Boluarte, ¿no? Esto de que es un grupo muy reducido, son vándalos delincuentes, ¿no? Que no son nada representativos para el país, mucho menos importantes sus reclamos, pero la prensa ha ido reproduciendo este mensaje y aquí en Lima mucha gente se quedaba con ese mensaje. Pero es verdad que, como dice Gabriela, la prensa digamos, de los medios más alternativos, digitales, son los que han estado coberturando en tiempo real la marcha, la protesta y entrevistando a la gente que también participa, que está ahí presente con un cartel y expresándose. Y mujeres, a mí me queda claro que las mujeres lideresas, aymaras, quechuas, las hermanas que vienen de Huancavelica, para nada están siendo manipuladas o puestas, digamos, un discurso en la boca. Ellas están expresándose tal cual su sentir, su pensamiento y su indignación por la situación en la que nos encontramos. Y bueno, después de verse en la televisión nacional ayer esta marcha multitudinaria, algunas bancadas han empezado a pronunciarse a favor del adelanto de las elecciones generales para el 2023, incluyendo Fuerza Popular y algunos otros partidos políticos como Alianza para el Progreso. El Partido Morado días anteriores ya había anunciado estar a favor del adelanto de las elecciones. Y esto, por supuesto, difiere con algunas posturas de bancadas que más bien defienden el cronograma del 2024, como por ejemplo el señor Montoya, congresista, que es el más reacio a aceptar que estamos en una crisis política y aboga más bien por quedarse hasta el 2026, aduciendo que fueron elegidos por 5 años. Entonces, la población ya ha venido movilizándose desde las regiones. Y aquí va el rol de la prensa. La prensa nacional al principio hacía caso omiso y no informaba de lo que estaba pasando en las regiones o mostraba imágenes desde esta lógica de son vándalos, delincuentes haciendo destrozos o quemando infraestructura de las instituciones públicas y privadas. Ojo, que eso amerita, por supuesto, la investigación y la sanción a quienes cometen estos actos delictivos y que en el fondo pues también seguro hay propósitos de deslegitimar las marchas por completo y sin embargo son argumentos que han sido parte del discurso del premier Otárola y de la presidenta Boluarte. Y como al principio se daba en las regiones y estas regiones son lejanas y según ellos pues no son parte del Perú o no tienen gran peso e importancia frente a los 33 millones de peruanos que somos, es que la población del sur andino, articulado a otras regiones del país, decidieron y plantearon la necesidad de llegar a Lima para ser escuchados, para ser visibles ante una prensa que no estaba coberturando y además con esta visión nuevamente paranoica de las protestas y de los sujetos ahí movilizándose. Gracias, Y Tania. porque ya no eran pues, perdón, para eso ya eran 55 muertos, ¿no? Entre adultos y jóvenes, y entonces no había ningún gesto ni de perdón ni de responsabilidad con las familias, y por eso es que la gente también se ha sumado a estas movilizaciones. Lo último, no quiero, perdón, Lucía, hay que señalar también que miembros de la prensa internacional y de medios alternativos y otros en el Perú también han sido heridos, han sido gaseados, han sido maltratados físicamente y claro, ya en un nivel de violencia y de descontrol
y además la fuerza que usa la policía hoy está atentando también contra los medios de comunicación y quienes ejercen el rol de periodistas. Muchas gracias, Tania. Martín, por favor. Sí, gracias. Bueno, en estos 5 minutos, para no repetir lo que ya se dijo y con el ánimo de enredar más todavía este complejo panorama que estamos viviendo, yo creo que hay algunas cosas que hay que poner sobre la mesa para entender cabalmente lo que pasa, ¿no? Que complementa lo que ya lo que hemos estado conversando, ¿no? En la pregunta que nos propusieron, se nos planteaba hablar también sobre hasta qué punto esto es responsabilidad de la oposición y de la obstrucción del Congreso, hasta qué punto tiene responsabilidades el presidente Castillo, ¿no? Yo creo que no hay que perder de vista que, digamos, a ver, de un lado, creo que deberíamos hablar un poquito de la responsabilidad de Pedro Castillo. Creo que no debemos perder de vista que se trató de, digamos, el desempeño del gobierno de Castillo fue muy malo, fue muy mediocre, fue un presidente que sistemáticamente como que se negó a preocuparse por temas de gestión pública. Es un presidente que empezó a actuar con una lógica muy mediocre y muy clientelística, y eso tuvo efectos sobre la capacidad del Estado de responder a los problemas de la gente. Estos problemas de sequía, de los que hablaba Gabriel hace un momento, ¿no es cierto? La crisis alimentaria, la crisis agraria. Todos esperábamos que un gobierno como el de Castillo hiciera cosas, desarrollara iniciativas, y no las hizo, ¿no? Además, es cierto también que había denuncias de corrupción muy serias que involucran a su entorno más cercano y muy probablemente a él, pero eso todavía no está probado, pero está fuera de duda que su entorno más inmediato está implicado en serios problemas de corrupción. Entonces, fue un gobierno, digámoslo así, que, por ponerlo en una frase, como que no hizo méritos realmente para merecer esta identificación de la que Tania y Gabriel estuvieron hablando, ¿no? Esta identificación con este presidente que representaba al mundo rural, al mundo del sur, etcétera, al mundo de los excluidos, es muy simbólica, pero no es fruto de un trabajo o de políticas públicas implementadas por el gobierno. Entonces, al mismo tiempo uno tiene que esta oposición de derecha fue muy extremista y efectivamente desde el día 1 desconoció los resultados de las elecciones y estuvo buscando pretextos para vacar al presidente desde el día 1, ¿no es cierto? Y entonces, claro, cuando Castillo intenta hacer el golpe de Estado y fracasa, la vicepresidenta dice, bueno, voy a asumir la presidencia, aunque yo haya dicho repetidas oportunidades que si el presidente era vacado yo iba a renunciar, ¿no? Entonces, claro, en medio de la confusión y de la rapidez con la que ocurrieron los acontecimientos, creo que efectivamente mucha gente dijo y con razón, bueno, al final la derecha se salió con la suya y Dina Boluarte traicionó al presidente Castillo. Y entonces sale esta demanda de renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Por ahí vi en el chat esta pregunta de cómo así entonces Dina Boluarte pudo ser vicepresidenta de Castillo cuando aparentemente piensan tan diferente. Bueno, eso tiene que ver con lo que dijo Paula hace un momento, ¿no? O sea, no tenemos partidos políticos en el país, ¿no? Las listas se arman de manera muy improvisada, muy a última hora, y esto ocurrió en Perú Libre y ocurre en todas las listas, en todos los partidos prácticamente, ¿no? Sin excepción. Y una última cosa, en un minuto, para terminar de enredar todo esto, el Congreso está tremendamente deslegitimado. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos dice que ya la aprobación ciudadana al desempeño del Parlamento ya está en un dígito, ya está en 9, 7%, ¿no? Y 90% de rechazo, ¿no? Sin embargo, como bien decía Tania, la llave de la solución está en el Parlamento. Porque es el Parlamento el que tiene que hacer la modificación constitucional que permite el adelanto de elecciones. Y una última cosa, en este mismo sentido de lo enredado que está.
si la presidencia Boluarte, si la presidenta Boluarte renuncia, como lo está pidiendo mucha gente en la calle, quien asume la presidencia es el presidente del Parlamento, es el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso es un militar retirado que quizá va a expresar de manera aún más orgánica este sentido común conservador, de derecha, extremista, que estamos denunciando, que está detrás de la represión y de las muertes que se están dando, ¿no? Entonces, por eso es que el panorama es tan sombrío en este momento y no se ven soluciones fáciles a la mano, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Paula. Bueno, Martín me ha ahorrado un montón porque yo también quería, como pensaba, llamar la atención sobre esos puntos y en verdad los suscribo totalmente, ¿no? O sea, tal vez decir, para recapitular, que en realidad lo que uno ve es que lo que ya se había dicho, ¿no? O sea, este es un momento que de alguna manera está recogiendo una acumulación muy grande de demandas diversas de años, ¿no es cierto? Y que en realidad desde ya la elección, y luego desde el gobierno y el Congreso, lo que vemos es una suerte de comedia de errores, ¿no? Donde hay responsabilidad, o más bien irresponsabilidad política de todas las partes, ¿no? De todos los actores que acceden al gobierno, tanto del gobierno de Castillo como del Congreso, de las bancadas de derecha y izquierda, donde hacen como que todo lo que no deben hacer, ¿no? Es como que desde el principio está el libreto escrito de todo lo que no deberían hacer para escalar la crisis, ¿no? Y todo lo hacen, ¿no? Y ahí creo que hay datos que también o sea, yo sí quisiera como comentar algunos datos de cómo este es como el pico o sea, es el pico del malestar, ¿no? Que ya venía desde antes, ¿no? De alguna manera, el estallido de 2020 en Perú que llamó la atención ya había sido un pico de un descontento, pero ese descontento, lejos de bajar, va creciendo y se exacerba durante la elección, ¿no? Y efectivamente el Congreso hace rato que perdió legitimidad, ha ganado poder en estos años, que era lo que yo quería decir, poder político ha ganado, pero legitimidad ha bajado, ¿no? Y ahora nuevamente empezó como con un 30% de aprobación al inicio del gobierno después de las elecciones y ahora está en 9%. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, que es yo he analizado hace poco los datos de confianza en instituciones y lo que vemos es no sé si puedo presentar los resultados o no, pero los medios de comunicación están perdiendo progreso. Es una tendencia a la baja de confianza, digamos, de confianza de la ciudadanía hace años, ¿no? O sea, venía desde antes, ¿no? O sea, de confianza en la prensa y en la televisión, baja y baja y baja. Y claro, su comportamiento durante las elecciones y después de las elecciones no hace sino exacerbar este descontento mayor y esta falta de credibilidad que tienen crecientemente los medios de comunicación nacional, ¿no? Y es lo que abre, como te decía, como bien lo han dicho Tania y Gabriela, espacios alternativos que buscan, ¿no? Llegar a la ciudadanía con otro tipo de información, porque lo que ya estamos viendo es un clima en el cual la polarización ha llevado a la parcialización y también a la multiplicación, con la importancia de las redes sociales también, que es algo preocupante, con la multiplicación de noticias falsas, que lo que hacen es exacerbar cada vez más la polarización, porque la gente que está convencida de una u otra cosa solamente lee o atiende las noticias que reafirma lo que ya cree. Entonces, si a Castillo lo vienen atacando y no lo dejan asumir de antes, desde que la derecha, la primera movida antidemocrática grande, tal vez yo sí lo pondría ahí en términos de responsabilidades, fue de la derecha, que no quiso aceptar los resultados de las elecciones y que se inventó el cuento de fraude que nunca se sostuvo, o sea, nunca se documentó, se sostuvo, y que creo que fue simbólicamente el primer maltrato público a la capacidad digamos, de la población, sobre todo la población rural, porque muchas de las mesas que cuestionaron eran de espacios rurales, ¿no? De no entender de la distancia social y del menosprecio, de decir como que o los han engañado o son votos fraude, porque no es posible que en un distrito más del 80% o el tipo apoyen a un candidato. Entonces, dar cuenta de esa distancia social, de empatía y política, y muestras de desprecio, de racismo, de clasismo, ¿no? Que no han hecho sino aumentar, ¿no? Entonces, eso yo creo que simbólicamente es un momento muy grande, ¿no? Y lo que
lo que también ya vemos es que este patrón de geografía territorial del que ya había hablado antes Martín, o sea, ya hay desde antes, o sea, ya había demandas, ciertas demandas específicas, que elección tras elección tenían un patrón territorial, sur, ¿no? Surandino, sobre todo más costa, Lima y costa norte, que se mantienen. Y tengo un gráfico bien interesante, porque en términos de confianza, desconfianza en instituciones políticas, es lo que yo he visto que ha analizado 2019-2020, justo antes de las elecciones. También no creo que sea casual que justamente las tasas más bajas de confianza, o sea, la mayor desconfianza está en el sur, ¿no? Entonces, y mayor confianza en instituciones políticas tienes en costa norte, sobre todo, y un poco más de selva. Entonces, hay algo ahí que ya se venía a venir, ¿no? Perú ya era un país, según los datos que ha recopilado Omar Coronel, uno de los países que tenía a nivel comparado a América Latina tasas de protesta, o sea, de que la gente protesta más, con más frecuencia, pero lo que no se veía justamente es el tema de la articulación de la protesta, la masividad, y lo primero que llamó la atención por eso fue noviembre del 2020. Lo que vemos ahora reafirma que los descontentos estaban acumulados y lo que están cambiando como son los escenarios y la falta de responsabilidad política de las élites políticas de los gobernantes, ¿no? Y han confluido, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Y creo que es lo que a mí más me preocupa, que eso también se ve en las encuestas de opinión pública, que la polarización sí está adoptando un patrón territorial también, ¿no? Esta polarización, estos desencuentros, estas estigmatizaciones mutuas, las radicalizaciones, están separando y cada vez hacen más difícil como encontrar espacios de encuentro, de comunicación entre lo que son las visiones de limeños, sobre todo clase media, alta, atemorizados por una derecha con un discurso que apela al temor y a los legados de la violencia política con lo del terruqueo y todo esto, que es muy fuerte y que es un tema de los legados, la violencia que nunca se resolvió. Y por el otro lado, los sentimientos digamos, de menosprecio y también algunas demandas que están radicalizadas por dirigentes que también están maximalizando, ¿no? O sea, es como no... Entonces hay una incomprensión total y las declaraciones del gobierno de Dina Boluarte en los últimos días no hacen sino profundizar la herida, es indignante, es muy doloroso. Y parte del tema que también, revolviendo lo que dijo Martín, vemos desde las elecciones es que lamentablemente las elecciones fue un momento, yo creo, un hito terrible y clave, porque también lo que implicó fue la pérdida electoral de la centroizquierda, más moderada, ¿no? De los Gracias, que podían Paula. tener fuentes. En interés de tiempo, creo que vamos a pasar a la última pregunta. Para usted, ¿cuáles son las posibilidades, las posibles salidas de esta situación? O también tomando la palabra de Pasha, que está aquí con nosotros, ¿dónde encuentran la esperanza? Y quien quiera empezar, que empiece, por favor. Bueno, si quieren empiezo yo. Yo creo que en lo inmediato, en el momento en el que estamos, la salida más a la mano es que ojalá se dé este consenso por el cual las elecciones generales se hagan lo más rápido posible este año, ¿no? Yo creo que ese es el punto que podría generar cierto consenso y que ayudaría a un primer paso de bajar un poco las tensiones, ¿no? Pero es solamente un primer paso, ¿no? Y lamentablemente no es seguro que este consenso vaya a darse en el Parlamento, ¿no? Hay algunos indicios de que podría darse, pero como se dice, se necesita una votación calificada de 2/3 para hacer una modificación constitucional en 2 legislaturas, entonces no es tan sencillo, pero yo creo que pasa por ahí. Creo que pasa por ahí. Y en segundo lugar, el panorama realmente se ve muy sombrío. Yo encuentro esperanzas en pensar que esta dinámica de confrontación nos está llevando a una situación de inestabilidad, de angustia y una especie de callejón sin salida, y que
espero, esa es mi esperanza, digamos, que en el próximo proceso electoral eso tenga una expresión electoral y que se pueda formar una coalición que diga, oigan, si seguimos con esta dinámica en la que hemos estado en los últimos años, el país es invivible, ¿no es cierto? Y que por lo tanto se permite una confluencia en torno a una agenda de transformaciones mínimas que permitan tener un país un poco más estable y que recoja estas demandas de integración social y de desarrollo de sectores excluidos y de mejor representación que se ha venido postergando tanto tiempo. Gracias. ¿Tania o Paula? ¿Quieres? Yo sigo porque me subo a Martín, ¿no? Por eso hubiera sido mi primera reacción. No tengo mucha esperanza, estoy muy deprimida, la verdad. Duele mucho el Perú. Duele mucho, duele ver cómo cada vez tenemos menos espacios, ¿no? De encuentro, de diálogo, y hay una cerrazón de los actores directamente involucrados a conversar, a dialogar, ¿no? Entenderse. Y entonces esperemos que este consenso en el Congreso, que pareciera que se está moviendo desde ayer para por lo menos convocar un adelanto de elecciones al 2023, camine, ¿no? Y que pueda abrir una ruta para tener un nuevo proceso electoral en el cual la esperanza sería que haya una coalición, ¿no? De diferentes, ¿no? De los que no se sienten representados por esta situación, que trabaje por construir una representación democrática, ¿no? Más, no quiero ponerle una etiqueta ideológica, porque creo que no es una etiqueta ideológica, sino que es más por la democracia, por la moderación, por el diálogo y por construir mínimos, ¿no? Institucionales mínimos para poder salir adelante, ¿no? Porque la ruta, si no, es una ruta digamos, que solamente va a seguir haciendo degradar más la vida, no solo la democracia, ¿no? Sino la vida en sociedad. Y hay una serie de deudas históricas que hay que atender, pero también tienen que hacerse. Yo creo que otro tema que está pendiente, que ojalá se logre reconstruir, porque ahí sí creo que ha habido, que el discurso político de Castillo, ahí sí creo, con esto que dijo Martín, ha sido muy grave, es en el de despreciar, ¿no? La gestión pública, la importancia de la gestión pública, porque Perú es ya uno de los estados con capacidad más baja en América Latina, y para hacer muchos de los cambios, pagar muchas de las deudas, para hacer muchas de las cosas, se necesita un buen aparato de administración pública, que es lo que en parte también se tiene que construir, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que está pendiente, y ojalá se logre reconstruir también un consenso mínimo para trabajar por eso, no solamente reformas legales, sino también de darse cuenta que digamos, que no bastan las buenas intenciones, sino que esto tiene que ver con un correlato también de reforma y de construcción de Estado. Sí, efectivamente, o sea, ninguna acción que se dé en las próximas horas creo que va a ser una fórmula mágica para arreglarlo todo, porque aquí es un problema, los problemas son estructurales. Definitivamente yo creo que hay una gran energía social que tiene que ser canalizada a través de un diálogo, de intenciones de diálogos reales, y como bien decía Paula, o sea, los mensajes dados o sea, tienen que moderarse, o tienen que ser menos, tiene que haber un discurso de parte del gobierno o de actores políticos reconocidos que sea menos polarizante, porque lo que generan luego creo que, no sé si se ha medido, pero después de cada discurso, de cada presentación del premier o la presidenta, creo que sale aún más gente a marchar, la gente se siente aún más indignada. Y entonces toda esta energía social tiene que ser canalizada de alguna forma. Es un momento bastante difícil, pero y lo que creo que lo que la gente en común quiere es una nueva oportunidad con un nuevo gobierno. Lamentablemente, a estas alturas del partido parece que nos va a tocar elegir según las mismas reglas del partido. Porque lo que se estaba buscando al inicio era quizás con una reforma podríamos llegar a otras opciones, pero no, ya a este momento no da tiempo, ya no se puede estirar más la pita. Definitivamente vamos a tener una nueva, no sé si ya sucedió, eventualmente posiblemente lo que estamos hablando ahora pueden suceder varias cosas, pero el nuevo gobierno que entre, ejecutivo y legislativo, habrá que pedir algún ente superior que nos toque, que sea mejor y que puedan tener esa capacidad de diálogo, una capacidad de pensar más allá de sus oficinas y de sus intereses personales. Gracias, Gabriela.
Tania. Creo que coincidimos todos en plantear que la salida es que el Congreso apruebe el adelanto de las elecciones en el plazo más corto, que sería octubre de este año, 2023. Y yo a eso le agregaría que el gran esfuerzo y el emplazamiento que le hacemos, la población peruana, a este Congreso, que de por sí, como sabemos, ya está deslegitimado, tengan el gesto mínimo de llegar a un consenso para elegir a un encargado de la presidencia por un periodo transitorio. ¿Por qué señalo esto? El Congreso actual, bajo la presidencia del congresista William Zapata, es ese Congreso del cual la gente está rechazando, porque el Congreso tampoco ha dado gestos mínimos de solución para la crisis. Y más por el contrario, el Parlamento ha estado aprobando medidas de retroceso y yo diría incluso hasta de contrarreforma, aquello que ellos están mencionando como reformas que nos permitan llegar a un proceso electoral más serio y que lo hagamos en 2024. Hoy mismo, o sea, están discutiendo si se aprueba o no este adelanto de elecciones para el 2023, pero por otro lado, están queriendo hacer reformas constitucionales para cortar los plazos de funcionamiento, plazos de funciones a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y que sea el Congreso de la República quien elija a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que sea el Congreso de la República quien elija a los miembros del órgano nacional de los procesos electorales, que sea el Congreso de la República quien elija a los miembros de la Contraloría General de la República. Están queriendo hacer la reforma para incluir la bicameralidad y la reelección, obviamente con el propósito de, en todo caso, volver a elegirse o que sean los mismos partidos o los mismos políticos hoy congresistas para volver a repetir el plato, ya sea en la figura de senadores o en este caso de senadores porque están planteando la bicameralidad. Todo eso yo creo que ya por el tiempo y por lo que se necesita operativizar en aras de salir de esta crisis, no daría, y yo espero que más bien el Congreso no esté ganando tiempo para hacer estas contrarreformas que serían lesivas también para el contexto peruano y para lo que en realidad queremos más bien generar un escenario distinto. Ahora, lo que yo creo que la crisis tan exacerbada y profunda del cual hoy hemos abordado no se soluciona per se con estas decisiones. Vamos a paliar la crisis en este momento porque hay necesidad de hacerlo, pero esto también implica un trabajo de largo aliento, por ejemplo, en lo que refiere a los partidos políticos. No es posible tener una representación política en el Parlamento con discursos que terminen eliminando y anulando iniciativas de ley que costaron 20 años, 15 años su aprobación y que con una votación sencilla se regrese o se retroceda esos 20 años. Entonces también hay una responsabilidad dentro de los partidos políticos, digamos, en ejercicio, para mirar este momento de crisis e intentar tener una visión distinta frente a algunas prácticas que se han hecho como la actuación tradicional o la normalidad de que todo debe funcionar así porque tienen poder económico o porque tienen capacidad económica para comprar un partido y más bien abrir el diálogo más abierto. Ya la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales hace unas horas ha hecho llegar su respaldo a los diferentes proyectos de ley para adelantar las elecciones. Creo que ahí también juega muy importante el rol de los gobiernos regionales porque las carencias que viven nuestras regiones tiene que ver también con esta, en todo caso, capacidad técnica que los gobiernos regionales tienen al interior de sus estructuras, funcionarios públicos, directores y aquellos que operativizan en terreno mismo las demandas que tiene la población. Y finalmente, la necesidad de un diálogo ciudadano de cara al proceso post-renuncia de la señora Boluarte y nuevas elecciones generales. No podemos quedarnos sin palabras, sin vocería, después de todo un proceso de movilización tan amplia, tan diversa, además con un rostro andino, indígena, y de pronto eso se desinfle y porque la señora renunció o porque hubo nuevas elecciones. Al contrario, creo que esta es una gran oportunidad para consolidar aquellos procesos que
que demuestran que hay un emergimiento de liderazgos también y ojalá nuevos políticos que puedan llegar a estos poderes claves de decisión y de conducción del país. Ojalá y con la inclusión, digo yo, de la diversidad cultural como actores políticos también para transformar nuestro país. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Tenemos unos minutos para preguntas. A ver, si alguien tiene una pregunta, por favor que se acerque. Acérquese al micrófono para que puedan escuchar. Hola, ¿qué tal? Gracias por sus intervenciones. Yo tenía una consulta quería un poco comprender mejor esta idea de la polarización, porque es un término que se utiliza mucho para describir la situación que está viviendo ahora el Perú. Lo utiliza la presidenta, también lo utilizan los medios de comunicación, pero digamos, y a veces esto se confunde o se asocia con la idea de dos extremos, ¿no? Y que también me parece hasta cierto punto, o no sé, ustedes podrían por favor profundizar al respecto, cuán peligroso o cuán delicado es caer en esta lógica. Lo digo porque, digamos, si estamos viendo, ¿no?, esta postura o este discurso que se suele transmitir en los medios de la violencia del Estado y la violencia de quienes protestan, equiparando, estableciendo un mismo nivel a este tipo de violencia y poniendo la idea de que en el medio está la sociedad que quiere y difunden esta idea a través de los medios, ¿no? La gente quiere trabajar, la gente quiere seguir adelante y no cerrarse en esta lógica, ¿no?, de no dialogar. Pero me pregunto yo, ¿cómo podríamos, hasta cierto punto, podemos aceptar esta idea? ¿Realmente estamos hablando de estos términos? O quizá, como algunos también han sostenido, ¿hasta qué punto podríamos decir que estamos ante una situación en la cual hay un conflicto entre quienes defienden la democracia y quienes no desean defenderla o quienes atentan contra esta, ¿no? Lo digo porque concretamente, como ya ustedes también han descrito, la presidenta a través de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales ejerce violencia, represión, ha habido decenas de asesinatos. Entonces, y del otro lado, por supuesto, podríamos llamar o mencionar la toma de aeropuertos, el incendio de ciertas comisarías, también ha habido víctimas de las fuerzas policiales, por desgracia, pero ¿hasta qué punto podemos señalar que esto es un enfrentamiento entre dos bandos o dos posturas irreconciliables, o en realidad podríamos pensar que, por supuesto, ante la represión excesiva y continua, en realidad lo que vemos es una reacción violenta, por supuesto, pero que, digamos, que es resultado justamente de este accionar del Estado, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta en realidad, y sobre todo pensando en que por un lado está las Fuerzas Armadas, que tienen toda esta violencia, todo un armamento para atacar a la población, y por otro lado está la gente que, por supuesto, que se enfrenta a las autoridades con las herramientas que pueden tener a la mano, ¿no? Y lo digo porque también la prensa es la que dice, pero estos grupos están armados, incluso la policía dicen que están armados y lo que tienen son piedras, guaracas o cosas artesanales que por supuesto no se equiparan a las armas sofisticadas que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, esa era mi duda, ¿no? Si podrían, por favor, un poco explicar mejor de repente a qué tipo de polarización estamos hablando. Gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Yo, si quieren, les acabo de compartir, no sé, no veo bien porque fue una pregunta de la sala y no se ve chiquitito, así que disculpen. Escuché la intervención, pero no vi, pero acabo de mandarles el link del evento, un informe que desde ahí te tengo que sacar mi otro gorrito, me saco mi gorrito de politóloga y me pongo mi gorrito de transparencia, de la Asociación Civil Transparencia, porque bueno, Martín también. Yo ahorita soy parte del consejo directivo, y uno de los documentos que acaba de producir Transparencia que es interesante es un análisis de las publicaciones de redes sociales, precisamente analizando el tema de
la polarización en las intervenciones, ¿no? Y donde lo que uno se da cuenta es que hay un creciente número digamos, de mensajes que pueden ser calificados como mensajes de odio, que incitan a la violencia, y que va más allá, digamos, esto, un poco el punto, o sea, esto está más allá que en la élite política, no es decir solamente está en el gobierno o está en el Congreso y nada más, y la sociedad, y, digamos, sino que realmente tiene ramificaciones en la sociedad, que es para mí lo más preocupante, ¿no? Para mí lo preocupante es que esta derecha, por ejemplo, esta derecha de la cual Martín ha hablado y que parece pues desquiciada, tiene una base social, ¿no? Le habla de una base social que se moviliza con cierto discurso también, ¿no? Así como también hay una base también bastante radical al otro lado de la izquierda, que también, o sea, hay una dirigencia, hay un discurso radical, porque creo que no hay dirigencias claras, más bien, o sea, cabezas visibles, ¿no? Pero hay discursos que también responden, ¿no? Y donde tú lo puedes ver más claramente son como en las opiniones, en la continuidad de algunos patrones de opinión pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El apoyo que tenía el presidente Castillo, cómo tenía como una base territorial clara, la respuesta a ciertas preguntas o ciertas opiniones, tú vas viendo que se teje un poco algunas divisiones, y que si tú contrastas luego eso con las opiniones políticas que tienes en redes, vas a ver que hay un discurso polarizado, ¿no? Que no está solamente en las élites, no se queda solamente en las élites políticas, sino que también baja a los distintos niveles de la sociedad, ¿no? En cuanto a la intensidad, es otra cosa, y digamos, ahí yo no lo he investigado, pero yo creo que es un campo a discutir más y investigar. Y dicho esto, creo que esto no quita, y es diferente hablar de las responsabilidades políticas o penales, ¿no? O sea, una cosa, creo que estamos mezclando ahí en la pregunta diferentes temas. Un tema puede ser la responsabilidad legal, constitucional que tiene el Estado, como Estado, defender los derechos, la integridad y el derecho a la vida y la integridad física de las personas, y la obligación que tiene digamos, de garantizar la seguridad, y también, digamos, el derecho a la protesta, que es una cosa, y otro puede ser ya la conducta particular que puede estar teniendo este gobierno, la represión que creo que sin duda está siendo, digamos, condenada de diferentes ámbitos, pero creo que hay que distinguir esos matices. Una cosa es el discurso político y otra cosa son las acciones del gobierno y digamos, que yo sí creo que son, digamos, lamentables, y que ahí sí hay una alianza nefasta con ciertos medios de comunicación y todo, que digamos que reproducen ciertos discursos, que no reconocen errores, que están llevando a un mayor enfrentamiento, ¿no? Desde las declaraciones de medios, de gobierno, y que descalifican o digamos, no aclaran bien ciertas situaciones, ¿no? Que son evidentes si uno se remite a las pruebas, ¿no? Pero creo que parte del proceso de polarización es justamente el hecho de que hay muchas noticias falsas dando vueltas, hay muchos mensajes de odio circulando, ¿no? De diferentes sectores. Ok. Yo estoy segura que podríamos seguir conversando por otra hora y media, pero realmente nos encontramos acá frente al último minuto y creo que hemos cubierto muchos temas muy importantes, no solo una descripción de los eventos para ayudarnos a entender el contexto, pero también el rol de los medios, el rol del Congreso, el tema de la protesta, derecho a la protesta y la represión. O sea, realmente creo que ha sido un panel extraordinario del que hemos aprendido muchísimo. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Tania, a Martín, a Gabriela y a Paula, la participación en el evento, a todos los que están en línea por haber participado, al menos pudimos tomar una pregunta de línea, y también a quienes están acá en la sala, de quienes también hemos podido tomar una pregunta, y a nuestra intérprete finalmente por hacer la interpretación. Esto quedará repositado en el YouTube channel, si quieren volver a ver alguna cosa o si quieren referenciarlo a otra gente. Y por supuesto que seguiremos con un gran interés la evolución de los eventos en su país.
y desde acá les deseamos todo lo mejor para una resolución pacífica y pronta al conflicto y a la crisis política. Gracias. Muchas gracias.